What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que no solo van a ser prácticas, sino aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Génesis, capítulo 41 al capítulo 43, así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video, léelo, luego regresa, porque en realidad no nos vamos verso por verso, señalamos algunos versos, hablamos del contexto y vemos cómo tú y yo podemos aplicarlo de manera práctica a nuestras vidas. El día de hoy, Génesis 41 al 43, y vamos a darle con todo. Y como siempre, quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué haces cuando la oportunidad que siempre soñaste finalmente llega? Y si te dijera que Dios puede usar incluso en la corte de un faraón pagano, Dios puede usar a cualquier persona en donde sea para hacer cualquier cosa para él. Y José testifica y José comprueba lo que acabo de decir, que Dios puede usar a cualquier persona en donde sea, de donde sea, para hacer cualquier cosa para su nombre. Y vamos a darle con todo. En Génesis 41 al 43 vemos cómo José, el mismo que fue traicionado, el mismo que fue vendido y encarcelado, es elevado a la segunda posición más poderosa de todo Egipto. Pero esta no solamente va a ser una historia de redención, no. Es una clase magistral sobre el liderazgo, la sabiduría y el propósito. Y tú también estás siendo preparado para algo más grande de lo que tú imaginas. Porque tu sueño no se compara al sueño de Dios para tu vida. Vamos a iniciar, vamos a dar un pequeño contexto y un pequeño resumen de lo que estamos leyendo. Hey, el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar y adivina quién sí. Bueno, ya la atinaste, José. Hasta que José, un ex esclavo, un ex convicto hebreo, aparece en la escena. José va a ser promovido a segundo al mando en Egipto. El sueño que tuvo hace años atrás se está cumpliendo. Todo lo que soñó, todo lo que hizo que lo vendieran, todo lo que hizo que lo metieran a la cárcel. Así es, la integridad que tuvo que mostrar ahora está valiendo la pena. Llega una hambruna, los hermanos de José aparecen nuevamente en la historia, sin reconocerlo, vienen a pedir ayuda al mismo hombre que ellos traicionaron, ¿sí? Al mismo hombre del cual ellos fingieron su muerte, al mismo hombre que ellos vendieron por esclavo, al mismo hombre que ellos querían matar. Bueno, a ese hombre acuden y ese hombre no muestra rencor, no muestra coraje, no toma venganza de sus acciones, no. Él va a buscar, ¿qué? Va a buscar reconciliación. José no busca la venganza, él pone a prueba sus corazones para ver si ellos han cambiado y para ver qué es lo que ha sucedido en esa familia. Ojo, vemos que la reconciliación empieza, pero sin antes enfrentar el pasado. Y ahí es donde quiero hacer hincapié. Muchos de nosotros, tratamos de buscar reconciliación sin confrontar lo que ha sucedido. Y cuando no confrontas lo que ha sucedido, cuando no confrontas lo sucedido, cuando no confrontas el pasado, bueno, en realidad esa reconciliación está un poco destinada a fracasar. Y vamos a ver un poco más a detalle. Bueno, quiero entrar al contexto que tengo preparado para ti. Vamos a ver que José siempre ha estado segundo en lugar. Y esto es muy interesante porque mientras estudias la historia de José te darás cuenta que siempre fue el segundo, siempre está en una posición no en la principal, sino como en la sombra de la principal, en la casa de Jacob, en la casa de Potifar, en la prisión, y ahora ante el trono de Egipto es el segundo a mando. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando desde un inicio, desde cada prueba, desde cada maltrato, desde cada rechazo, desde cada cosa que a José le sucedía, Dios lo estaba preparando desde el inicio. Vamos a ver que en la historia el faraón, antes de ponerlo a
a mando, de ponerlo a segundo al mando, Faraón le da ciertas cosas. Le da una túnica real, le da un anillo de autoridad, le da un nuevo nombre y una esposa egipcia. Y ojo, esto tiene mucho que ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto refleja una relación de padre e hijo simbólica. Es como si Dios dijera: yo te daré el favor que tu padre nunca te dio, que tu padre te negó. Qué curioso, como muchas de las veces Dios obra a través de otros en nuestras vidas, sanando ciertas heridas que solo Él puede sanar. Vamos a ver algo muy curioso de este mismo contexto. La ascensión de José coincide con costumbres egipcias reales. La arqueología lo respalda. Esto solo confirma aún más la veracidad de la palabra de Dios. Y esto es tan cool, esto es tan asombroso, porque paso por paso, el que le dio una túnica real, el que lo vistió con vestiduras reales, el que le haya dado un anillo de autoridad, el que le haya puesto un nuevo nombre, el que le haya dado una esposa de su pueblo, representa la costumbre de ascensión en la cultura y en las costumbres egipcias. ¿Cómo sabes esto? Bueno, la historia y arqueólogos lo confirman. ¿Has visto esas imágenes pintadas de la cultura egipcia en cuevas que han encontrado? Bueno, una de ellas confirma paso por paso todo lo que hicieron con José en una costumbre ceremonial. Y eso es muy asombroso. ¿Por qué? Porque nuevamente la historia solo confirma la veracidad de la palabra de Dios. La ciencia solo confirma la veracidad de la palabra de Dios. Y ese es un dato curioso, tal vez que no te importe, tal vez que no tiene mucha importancia, pero es un dato cool. No solo eso, sino que el anillo del faraón que le dio a José representa poder legal. Podía sellar leyes en el nombre del imperio. El faraón actúa como un padre sustituto para José. Donde Jacob falló, Dios va a proveer para José. Y no solo eso, José no solo tiene dones espirituales, sino tiene estrategia. ¿Por qué? Porque él no solamente interpreta sueños, diseña sistemas que salvarán a toda una nación por los años que están por venir. ¿Cómo sabes eso y de dónde lo sacas, Josh? Bueno, el mismo texto lo dice. Ojo, vamos a ir al capítulo 41. Y quiero rápido leer desde el verso 7. Sin embargo, en la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se lo pudo interpretar. Ojo, hay cosas que solo el Espíritu puede responder. Hay cosas que solo la presencia de Dios puede responder. Hay cosas que solo Dios puede responder. Ni magos ni sabios pueden responder. Ni sistemas de este mundo, ni historias de este mundo pueden responder más que Dios. Verso 9, entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos. Nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada uno con su propio significado. Ahí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él había interpretado. Ojo, nuevamente, hay cosas que solo el Espíritu de Dios, que solo Dios puede responder en nuestras vidas. Nuevamente, José no solamente tenía estos dones espirituales, tenía estrategia. Él no solamente interpretaba sueños, diseñaba sistemas. José no solo tiene dones espirituales, tiene estrategias. Ojo, no basta con tener un don profético, necesitas sabiduría
práctica para hacer el impacto duradero, un impacto que va a trascender en nuestras vidas. Otro dato curioso, otra clave del contexto es de que la hambruna no fue por parte o falta de lluvia, como muchos pensarían, sino porque el Nilo dejó de desbordarse, un evento rarísimo. Esto hace que el plan de José brille aún más. ¿Por qué? Porque esto conecta lo divino con la historia de José. ¿Esto qué quiere decir? Esto solamente te dice a ti, esto solamente me dice a mí que hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que tal vez no tengan sentido en la actualidad, pero conectarán nuestro propósito con nuestra historia. Vamos a ver que José perdona, pero no confía de inmediato. ¿Por qué? Porque el perdón pueda que sea instantáneo, pero la confianza no tanto. ¿Y cómo sabes esto, Josh? Bueno, porque me fascina la interacción de José con sus hermanos y la decisión que José toma paso por paso con integridad. Y esto habla acerca de lo que tú y yo podemos hacer con nuestros enemigos o con esas personas que amamos, que tanto nos han lastimado. Hay un libro que leí hace varios años. En realidad la historia de José es mi historia favorita del Génesis, no voy a mentir. Y habla acerca de este principio de una frase que un beisbolista dijo en los años 60 o 70, si no me equivoco. Y dice: tengo que aprender a amar como si nadie nunca me ha lastimado. Y creo yo que José muestra amor y perdón como si nunca nadie lo hubiera dañado, como si nunca nadie lo hubiera lastimado, como si nunca nadie hubiese pecado en contra de él. Y me fascina. ¿Por qué? Porque el texto lo dice, porque la palabra de Dios lo menciona. Ojo, cada vez que José tiene interacción con sus hermanos, dice que llora. Y al leer esto, tal vez uno puede decir, bueno, tal vez está llorando por felicidad. Pero solo quiero proponer esta idea, que sí, estaba llorando porque estaba recordando todo el proceso el cual tuvo que pasar. Que sí, José estaba llorando por todo lo que le hicieron y toda la vergüenza y el dolor que lo trajo. Porque ojo, el texto el día de ayer lo vimos, sí, dice que la presencia de Dios nunca lo dejó y que el Señor estaba con José en todo lo que hacía. Pero ojo, no consta solamente con el Señor estar con nosotros. Hay días que sí, el Señor está con nosotros, pero aún así sentimos el peso y el dolor de las transgresiones de otros hacia nuestras vidas. El Señor podrá estar conmigo, pero hay días que me levanto y lloro por los pecados que han hecho en contra de mí. No significa que estoy pecando, no significa que estoy haciendo lo incorrecto, significa que aún en mi soledad, aún en mi dolor, el Señor está conmigo, pero aún ahí la decisión sigue siendo mía de perdonar, de soltar, de restaurar, de reinstituir y de reconciliar. Compruébalo en el texto. Ok, vamos a ir parte por parte. Capítulo 42, verso 24. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos. Apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Esa es una. 2, va a ver capítulo 43, versículo 30, va a decir: conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar. ¿Por qué sigue llorando José?
¿Será porque aún le duele? ¿Aún recuerda todo lo que tuvo que perdurar y aún es difícil para él? Pero aún así decide restaurar, perdonar, reinstituir, reconciliar con aquellos quienes hicieron mal hacia él. Man, la historia de José es mucho más profunda. No le estoy haciendo justicia en este video, pero no lo quiero hacer más largo. José perdona, pero no confía de inmediato. El perdón puede ser instantáneo, pero la confianza no. Vamos a entrar a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios puede hablar a cualquier líder, crea o no crea en él. Cuando está en juego el bienestar de las personas, Dios puede hablarle a cualquier líder, cualquier presidente, cualquier gobernador, cualquier alcalde. Dios le puede hablar incluso a los que no creen en él, porque nadie limita a nuestro Dios. Número 2, no basta con tener un don profético. Escucha bien, no basta con tener un don, ya sea profético o con tener un don. Necesitas sabiduría práctica para hacer impacto duradero. Número 3, las temporadas de abundancia no duran para siempre. Los líderes sabios se preparan en el tiempo de paz para resistir el tiempo de crisis. 4, lo que construyes debe de sobrevivir en tiempos buenos y malos. Solo así será eterno. Asegúrate que lo que estás construyendo sobrevivirá en tiempos buenos y malos. Número 5, la recesión no es solo una amenaza. Escucha bien, Culiacán. Esto es una oportunidad para los que tienen visión, fe y estrategia. Así es, esta narcopandemia que estamos viviendo en Culiacán no solamente es una amenaza, es una oportunidad para que Canvas se levanta y sea luz en un lugar tan oscuro. ¿Sabes? ¿Estás esperando condiciones ideales para ser líder o estás dejando que Dios prepare algo en ti en lo oculto? No necesitas una plataforma, no necesitas una luz brillando en ti, necesitas carácter, llamado y claridad. José fue fiel en la prisión, en el anonimato, en el dolor, y cuando llegó el momento, Dios lo hizo brillar en el palacio. Lo mismo puede pasar contigo. No subestimes los años difíciles. No ignores el sueño que Dios te dio. Y no te conformes con sobrevivir cuando fuiste llamado a salvar a generaciones venideras. Cuando Dios te da influencia, ya sea en una celda o en una sala de poder, camina con integridad, porque así es como las naciones son salvadas y así es como tu historia se convierte en parte de algo eterno. Nos vemos el día de mañana. Si te gustó este contenido, si te gustó este episodio, dale like, comparte con alguien, suscríbete a nuestro canal y hey, esto es la Biblia en un año. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.